muchos recuerdos sobre videojuegos o fichines, como le decimos acá en Argentina. El primero que tengo es de cuando tenía 3 o 4 años. Mi papá tenía una perfumería en Avenida Cabildo y al lado de la perfumería había una sala de videojuegos a la cual mi hermana siempre iba y yo corría detrás de ella, me llamaban la atención las luces. Y en la adolescencia conocí los videojuegos del barrio, quizás un poco más chicos, más oscuros, más antro. Por supuesto también estaban las cadenas, las grandes cadenas de videojuegos como Playland y Sacoa, pero si tuviste la suerte de vacacionar en la costa, como es mi caso, seguramente ese era tu lugar favorito para ir todos los días de corrido a jugar a los videojuegos. Este mundillo siempre fue muy atractivo para mí, era como un imán, y siempre me pregunté si los videojuegos los fabricaban acá, si los importaban. Quiero saber con precisión cómo fue esta edad de oro. Había como un semillero de gente industrial que quería fabricar cosas. ¿Cómo llegan los videojuegos? Más o menos a partir de la década del 30, por lo menos lo que pudimos registrar nosotros, entrevistando a la gente de Playland, a Juan Kurelek. Él nos contó que empezaron a importar máquinas pinballs. Estos pinballs, básicamente, al no tener las paletas que nos permiten interactuar de una manera más directa con el juego, vos simplemente tirabas la palanca, la bola salía despedida por el campo de juego y en el campo de juego había un montón de obstáculos que hacían que la pelotita vaya rebotando y en ese rebote se iba juntando puntos. Como tenían un componente altamente de azar, básicamente donde hay un azar hay una timba y donde hay una timba hay gente que se pone a timbear. Obviamente donde hay una timba que no está regulada aparece el Estado diciendo che, bueno, a ver si bajamos un poco la mano y ahí empieza como una época de prohibición. Estas máquinas se prohíben en la ciudad de Buenos Aires. Esa prohibición después cuando aparezcan los videojuegos se traslada al videojuego. Él trae las placas del Pong, monta en una máquina en un local sobre la calle Cabildo, que era un bar tipo bailable, boliche. Y es muy gracioso, ¿no? Porque yo, o sea, cuando me lo cuento después me lo imagino bien. Y lo puse en una caja así, cuadrada, arriba de pozo. Y el encargado yo le daba una propina para que vendiera la ficha, para que le hiciera gancho a la gente. Y viene un inspector municipal y dice, ¿y esto qué es? Si el tipo muy piola estaba el tanteador 3, 15 o 3, 17. Dice, no, esa es la temperatura y la hora. Y el tipo se la creyó y se fue. Estamos ante el primer arcade, el primer video, no solo el primer arcade, ¿no? Sino también el primer videojuego. Cuando ya empiezan a aparecer los arcades, como conocemos hoy en día, eso da la posibilidad de la reproductibilidad. O sea, se puede reproducir eso y en Argentina había condiciones para que eso se pueda reproducir acá bajo la idiosincrasia de nuestro país. Había como un semillero de gente industrial que quería fabricar cosas, que no se quedaba solamente con traer algo de afuera. Contanos un poco cómo empezaste arreglando fichines. De casualidad, en un local donde reparaban máquinas de videojuegos, vimos un día la puerta abierta y vimos que había juegos electrónicos, como de Atari, digamos, sí, ¿no? Como la consola de Atari, que era la única que había en el 78, 79, por ahí. Tiramos toda la bicicleta en la vereda y entramos y fuimos a ver los juegos y nos quedamos todos así asombrados, ¿viste? Yo leía una revista que traía trabajitos sencillos para iniciantes en la electrónica. ¿Te acordás el nombre de la revista de esa época? La revista Looping. Y bueno, yo sabiendo hacer cosas de electricidad electrónica, le digo, ¿qué están cambiando circuitos integrados? Tenían muchísimo laburo. Entonces eran 3. Digamos, el dueño y 2 técnicos. Me dice, ¿no querés venir a trabajar? Vos entraste por la electrónica, digamos, no por la diversión a los videojuegos, la diversión por arreglar, digamos. Claro, pero también los juegos era una cosa que, viste, no lo tenía nadie acá en Lugano. Llega un momento que me viene un empleado de Edujuegos, de las consolas familiares, habían comprado unas máquinas para la Feria de la Moda en Vélez.
Y yo le ofrecía a mi jefe, mira, si querés tengo unas máquinas, las consigo tanto. Y me dijo, si las conseguís tan baratas, comprala vos. Bueno, dicho y hecho. Me las compré yo, las reparé y salí a intentar de colocarlas. 5 máquinas, un ping-pong casero, armé un local de 100 metros cuadrados en López Camelo. Tiene un colegio a la vuelta que yo no sabía, de lo cual explotaba. Y bueno, después viene la historia de ese local. Me lo clausuran por orden de Playland. Playland es Pacheco, dominaba Pacheco, así que me clausuran el local. El juez sabía de las movidas de esta empresa que mandaba a cerrar la competencia. Así que después de 1 año y pico me aprobó que pudiera abrir, pude abrir y de esa vez no me molestó más nadie. Medio como que, viste, agarré la onda con los pibes, empezamos a ratear, nos íbamos ¿a dónde? ¿A dónde? Nos rateamos y nos íbamos a jugar a los fichines. Ah, jugar, sí, un poco de Claro, a diversión. las estaciones del tren, nos tomamos el tren. Y entonces, bueno, iba por las estaciones de tren, entonces con una ficha jugaba todo el día, porque yo después de horas, después de las 8 de la noche que terminamos de laburar, me cableaba alguna placa para jugar, la conectaba en el probador y me ponía a jugar con ese juego. Claro, todo el Entonces día. la tenía re lunga con los juegos clásicos, con los viejos. Estaban primero en terrenos ferroviarios, porque estaban prohibidos. Entonces me acuerdo que había uno en Pacífico, había uno en Yerbal, acá atrás, el primer acá atrás estaba por ahí. Después, bueno, en La Valle, después había grandes locales sobre La Valle. Eran todos tremendos antros. Los pibes se rataban del colegio, los vagos, los fisura y los que un poco le escapaban al mundo del laburo. Porque en general era barato, podías habitar ahí, estar un montón de horas y o algo garroneabas y demás. Me han pungueado la guita del bolsillo, jugando arcades. Lo que sí me acuerdo, olor a Pinolux o a lavandina. Por ahí es un recurrente también de ese lugar donde mucho pibe, vago corporal, ¿no? Y olor a Pinolux. Cuando toda esta situación de ilegalidad y brumosidad en cuanto a dónde poner máquinas se soluciona, también gracias a nuestro querido Juan Curelec, que él en un viaje a Japón, porque obviamente había que viajar para conocer, ir a las ferias de arcade. En una de esas ferias, lo primero que ve en Japón es que había unos gabinetes, tipos más custom, que te podías jugar sentado. Vuelve a Buenos Aires y quiere diseñar uno de esa manera, que es el que hoy en día se conoce clásicamente con el floppy, que él lo bautizó así por su nieta. Otra persona le dice, che, Juan, necesito que me armes, no sé, 100 gabinetes floppy porque voy a poner un local en, no sé, te digo, tipo Corrientes, a 1 cuadra del Obelisco. Y Juan le dice, vos estás en pedo, ¿cómo vas a poner un local ahí? Te van a llevar en cana a los 2 minutos. Y le dice, vos, además, déjame en 10 gabinetes floppy, poneme una PC con algún juego educativo, tipo Carmen Sandiego. Obviamente en algún momento, pum, inspección, quieren cerrar todo. Cuando viene como la jueza inspectora a ver qué era la ilegalidad que estaban cometiendo, le dice, ¿no ves que esto no es un juego de azar? Es una computadora. Y mirá, te está enseñando dónde queda, qué sé yo, Catamarca, no sé. A principios, fines de los 80, 88 en adelante, esa cuestión del arcade como antro porque estaba en la ilegalidad, pasa, se cambia y se va a transformar en un lugar de encuentro, de familia. Y eso hace que en Capital explote y haya como 800 salones de arcade durante los primeros años de los 90. Llegaba Año Nuevo, 10 de la noche, echando a la gente que no se iba. No festejan Año Nuevo, no festejan Navidad. Le teníamos que apagar las máquinas. Ya eran las 10 y todavía estaban. Pero no cerramos nunca, ni los días de votaciones, nada. Yo en una época trabajé, cuando estuve cerrado el local de Pacheco, hacía service en los locales del centro, de noche, porque de día no podías. Llegabas a las 2 de la mañana y recién algún flipper estaba libre para revisar.
Para mí este es el mejor botón que salió en la historia de los videojuegos. ¿Por qué es el mejor? Porque es irrompible, no se rompe nunca. Eso es lo mejor que hay. Cuando toda tu vida vos hacías esto, para hacer el Hadouken en el Street Fighter, abajo estaba pasando esto. Había 2 pedacitos de metal. Por adentro del cable pasaba el Hadouken. El Hadouken, ahí está. Ahí cuando se termina un poco la magia, ¿no? Tenés varias formas de verlo, ¿viste? Claro.